Vamos a escuchar a Binet y luego a Zairi. Bueno, como dijeron mis compañeras en su exposición, que ellas dijeron que siempre, o sea, siempre somos tentados y eso, pero la misma Biblia nos dice que Dios es fiel y Él nunca permitirá como que seamos tentados a algo que nosotros no podamos resistir. Pero en términos bíblicos, la carne es débil. El único que fue perfecto y supo resistir las tentaciones de Satanás fue Jesús. Y eso, gracias. Aunque la carne es débil, el Señor nos ha dado a nosotros a través de su gracia y de su sacrificio la fuerza y la voluntad a través de su Espíritu Santo también de nosotros resistir al pecado. De hecho, cuando Cristo viene a nuestras vidas, lo primero que hace es desactivar la influencia del pecado, la naturaleza pecaminosa que nosotros hemos heredado desde Adán. Por eso la Biblia dice que nosotros no vivimos según la carne, sino según el Espíritu. Ahora bien, esto tomará varios puntos importantes, como tiene que ver la disciplina espiritual que la persona lleve. Cuando hablo de disciplina espiritual me refiero a la comunión, la oración, y esa comunión entonces le va a permitir que su espíritu se fortalezca cada día y que la carne en sí vaya muriendo. De lo contrario, entonces, su vida será dirigida por sus apetitos carnales, naturales, basado en la herencia adámica que está en nosotros. Pero que en el momento que Cristo viene a nuestras vidas, perdona nuestros pecados y a la vez desactiva la influencia del pecado en nosotros. Por eso es que la Biblia dice que ya no estamos bajo el dominio del pecado y que el pecado no se va a enseñorear de nosotros, sino que Cristo es el Señor de nosotros. Cuando uno está bajo la naturaleza adámica, el pecado nos controla, nos dirige, hace que cometamos muchos errores. ¿Por qué? Porque estamos cautivos por el pecado, como se ha explicado en otras clases. Entonces, lo importante es que a pesar de nosotros ser pecadores, en el sentido de haber heredado la naturaleza pecaminosa, aún así en Cristo nosotros podemos vencer la tentación. La Biblia claramente dice que en medio de una tentación Dios también ofrece la salida y la salida siempre está ahí, pero esa salida será siempre condicionada a la intimidad y la relación que usted tenga con Dios. Si su espíritu está fortalecido, usted saldrá vencedor de esa tentación. Pero si usted no está fortalecido en Dios a través de la oración, a través de la lectura y de escudriñar las escrituras, usted no va a vencer. Por eso claramente Cristo le dijo a los discípulos, la carne es débil, pero el hecho de que esa expresión, la carne sea débil, no significa que yo tenga que adaptarme y escudarme o esconderme de que soy débil y por eso cometo pecado. No. ¿Por qué? Porque estaríamos despreciando la gracia de Dios que nos ha dado a través de Cristo. Cristo venció al pecado por nosotros y nos ha dado su victoria, nos ha dado la fuerza de voluntad a través de su espíritu que vive en nosotros para vencer al pecado. Él, Cristo, ha terminado definitivamente con el pecado y esa victoria nos la ha dado a nosotros. Es decir, que nosotros tenemos esa fuerza interior, porque lo primero que hace Cristo en nosotros, según plantea el libro de Romanos, es desactivar esa naturaleza pecaminosa. Por eso es que una persona que se arrepiente de corazón y acepta a Cristo como su Salvador, su manera de pensar y de comportarse cambia y sus intereses también. Es decir, comienza a desear y querer otras cosas diferente a la que hacía en su vida pasada. Y eso se debe precisamente a que Cristo desactiva esa influencia del pecado, esa naturaleza pecaminosa, para que el creyente comience a desear las cosas de Dios y estar en las cosas de Dios y buscar las cosas de Dios.
Entonces, no es simplemente quedarse en que la carne es débil y Dios lo sabe. De hecho, la misma Biblia nos exhorta a morir a los deseos de la carne. Eso está en el libro de Gálatas, y hay que morir. Y el que anda conforme a la carne, dijo Pablo en el capítulo 8 de Romanos, no puede agradar a Dios. Entonces, ese es el punto que nosotros tenemos que tomar en cuenta, de que no solamente somos débiles, sí somos débiles, pero es que Dios ha hecho todo por nosotros y nosotros simplemente tenemos que recibirlo por gracia. El hecho de buscar a Dios, de estar en constante comunión con Él, eso se fortalece a través de la oración, de su gracia. Su gracia es que nos impulsa. Por eso Pablo claramente le dijo a los filipenses: Dios es quien pone en ustedes tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Si todas las cosas las pone Dios en nosotros, entonces solo tenemos que tener un corazón abierto, porque usted humanamente y yo no podemos hacer absolutamente nada. Si abrimos nuestro corazón a Dios y le decimos: Señor, yo estoy dispuesto, ayúdame, podemos vencer. Y de hecho vencemos. Y eso es lo que presenta la Biblia. La Biblia no solamente habla del ser humano caído, de la influencia del pecado, también habla de una victoria que se obtiene a través de Cristo. Nosotros tenemos el poder de vencer al pecado, porque Cristo venció al pecado y Cristo vive en nosotros. Por eso el apóstol Juan decía: mayor es el que vive en nosotros que el que vive en el mundo. Mayor es también el Señor que nuestra propia carne. Entonces, lo que hay que hacer es renovar. Por eso Pablo le exhortaba a la iglesia: renovar nuestra mente, nuestros pensamientos. Si renovamos nuestra mente y nuestros pensamientos, vamos a pensar como Dios piensa y vamos a actuar como Dios actúa. Pero si no renovamos a través de la palabra de Dios nuestra mente, seguiremos con nuestra mente mundana, y nuestra mente mundana nos va a conducir a seguir viviendo la vida normal como todo el mundo la vive. Y esa vida normal está basada precisamente en la naturaleza pecaminosa de Adán. Y eso nos llevará como resultado a la condenación eterna, porque la paga del pecado es muerte, dice la Biblia. Entonces nosotros tenemos toda la de ganar, y siempre lo he repetido aquí en la clase. Si usted es pecador y todavía continúa en la naturaleza adámica, es porque usted no se ha arrepentido de corazón. Con esto no quiero decir de que usted un día no cometa una falta, sí la puede cometer, pero si usted ha sido rescatado del pecado, si usted verdaderamente ha aceptado a Cristo y se ha arrepentido, en el momento que usted comete esa falta, se va a arrepentir y lo va a reconocer delante de Dios: Señor, perdóname. De hecho, hay una gran esperanza que el apóstol Juan, en primera de Juan 2:1, dice: si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Es decir, que si usted, siendo cristiano, habiendo sido rescatado del pecado, habiendo Cristo desactivado la influencia del pecado en usted para que usted no continúe pecando constantemente, pero un día usted se desliza y comete un error, dice el apóstol Juan que nosotros tenemos un abogado delante del Padre que defiende nuestra causa. Y también en primera de Juan 1:9 dice que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces nosotros, los seres humanos, tenemos los cielos abiertos para escapar del pecado, para huir del pecado, para ser libre definitivamente del pecado. El pecado no te puede vencer. Por eso la Biblia dice en Romanos capítulo 8, verso 1, que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Ahora yo le hago la pregunta: ¿qué es lo que produce la condenación en el ser humano? El pecado. Pero la Biblia dice que los que están en Cristo no hay condenación para ellos. Es decir, que el pecado, usted estando en Cristo, no tiene ninguna influencia. Y por eso Pablo abiertamente le dice a los romanos que el pecado, que los que están en Cristo, el pecado ya no se va a enseñorear de ellos, porque el pecado no es el Señor de nosotros ya, porque ya hemos sido comprados, rescatados por la sangre y el sacrificio de Jesús, y ya no le pertenecemos al pecado. Y por más que queramos pecar, no podemos seguir pecando. ¿Por qué?
porque la simiente de Dios, el Hijo de Dios, vive en nosotros. Y Él mismo es que produce que nosotros nos acerquemos a Dios, que deseamos las cosas de Dios en vez de las cosas del mundo, en vez de las cosas de la carne. Por eso es que el que es creyente y ha aceptado a Cristo con todo su corazón y un día se arrepintió de sus pecados y los recibió, no puede seguir pecando. Eso es imposible. La obra de Cristo es perfecta, perfecta de principio a fin. No hay manera de que el pecado pueda vencer al creyente. Es que Cristo completó todo. Si la obra de Cristo no es perfecta, entonces estamos perdiendo el tiempo. Si usted va a la iglesia, está perdiendo el tiempo. Si está leyendo la Biblia, está perdiendo el tiempo. Porque si nosotros no creemos lo que realmente Cristo hizo por nosotros y no confiamos que nuestra salvación, nuestra perfección, depende de Él y que podemos vivir en este tiempo presente alejados del pecado y que podemos vivir una vida en santidad en medio de un mundo lleno de perversidad, entonces dejemos la Biblia, dejemos la iglesia. Porque si usted no cree lo que dice la Biblia, porque mientras yo esté sosteniendo de que la carne es débil, de que pecamos, y olvídese de las debilidades, que las debilidades suyas las llevó Cristo en la cruz. Usted lo que tiene que hacer es confiar y depender absolutamente de su gracia. Hay una fuente inagotable de gracia para usted permanecer fuera del pecado. Lo que hay que tener es una confianza en Dios, hablar con Dios, ser sincero con Dios. El problema de nosotros los seres humanos es que quizá usted ha sido salvo, pero comete un error y entonces usted esconde y no reconoce su error y eso se le va acumulando en su interior y cuando viene a ver esos mismos pecados ocultos van destruyendo su vida y su relación con Dios y cuando viene a ver usted está peor que Judas, se descarría, se aparta de Dios, pero no es Dios que tiene la culpa, es usted que no hizo lo que tenía que hacer. Hay que mantener esa intimidad con Dios, esa relación con Dios, esa confianza con Dios. Dios conoce todo de nosotros de principio a fin. Lo que debemos de hacer es ser sinceros con Él todos los días de nuestras vidas. Y la gracia de Dios está ahí disponible. De hecho, por eso Pablo claramente lo decía en Romanos, ni la vida, ni la muerte, ni principado, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir. Nada, nada, ni enfermedades, nada, ni tribulaciones, nada podrá separarlo a usted de Dios. Es que no hay nada posible que lo pueda separar de Dios, porque somos más que vencedores en Cristo Jesús. Lo que Cristo hizo, nosotros nos pasaremos una eternidad completa reflexionando en la gran obra que hizo Cristo por nosotros aquí. ¿Sabe por qué Satanás no quiere saber de usted? Porque él sí entiende de principio a fin lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y muchas veces nosotros como creyentes no entendemos lo que Cristo hizo, pero la Biblia es bien clara. Nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús y nada ni nadie nos podrá separar de él. Nada, ni el pecado mismo, ni la carne misma. Porque Él venció todo. Por eso es que la salvación es por gracia, porque Él hizo todo. Y todo eso que Él conquistó, alcanzó, nos lo ha regalado a nosotros. Y lo único que nos pide es realmente fortalecernos en la fe. Porque no es que usted tenga una fe sobrenatural que no la tiene. No. Lo que Dios le está pidiendo es que crea lo que está escrito. Lo que está escrito, que lo crea tal cual como está, sin cuestionar. Ahí es que está la victoria de nosotros, los seres humanos, en creer. Y esa es la fe que Dios pide de nosotros, que usted crea realmente lo que está escrito y deje de mirarse usted mismo, porque si usted se mira a usted mismo o mira al ser humano, usted siempre va a encontrar lo peor en usted y lo peor en los seres humanos. Por eso la Biblia exhorta en el libro de Hebreos, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe.
Eso es lo que hay que hacer, poner los ojos, la mirada solamente en Jesús. Deje que el mundo se acabe y enfóquese en lo que usted tiene que enfocarse. La salvación es individual y aquí hay que luchar diariamente contra el pecado, contra el mundo y contra la carne. Diariamente hay que luchar y diariamente hay que negarse. Por eso Jesús dijo que el que no se niegue a sí mismo y tome su propia cruz y lo siga, no es digno de él. Ese es el evangelio, ese es el camino, que hay que negarse a nosotros mismos. Lo que nosotros queramos, renunciar a eso para hacer la voluntad de Dios. Por eso es que hay que sacarse los ojos, hay que cortarse la mano y hay que hacer muchísimas cosas para tratar de no caer en el infierno. Por eso Jesús claramente dijo, si tu ojo te ocasión de caer, sácatelo. Si tu mano te ocasión de caer, córtatela. Y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque a pesar de que la salvación es gratuita, nosotros tenemos que esforzarnos, no con su fuerza, sino con la gracia que le es otorgada a usted diariamente por el Señor para vencer. Si el sacrificio de Cristo no nos salva, o si el sacrificio de Cristo no terminó definitivamente con el pecado en el ser humano, entonces dejemos esto, porque estamos perdiendo el tiempo. Si usted no cree, si yo no creo que el sacrificio es perfecto y que Cristo, como dice la Escritura, ha terminado definitivamente con el pecado para darnos la victoria a nosotros, si no creemos eso, entonces dejemos esto, porque estamos perdiendo el tiempo. Estamos perdiendo el tiempo en la iglesia, estamos perdiendo el tiempo orando, porque si usted no cree ese fundamento de la fe cristiana, de que el sacrificio de Cristo es suficiente para perfeccionarlo a usted, para libertarlo del pecado y hacerle vivir una vida en santidad conforme a la voluntad de Dios, entonces dejemos esto. Cristo y su sacrificio es perfecto, completamente. Por eso cuando yo escucho a una persona que me dice, es que la carne es débil, o es que somos pecadores, para mí eso es una justificación, porque no se conoce el sacrificio que Cristo hizo por nosotros para darnos a nosotros por gracia la salvación. Vamos a escuchar a Christopher y luego a Juana. Buenas tardes, profesor. Bueno, que con respecto a lo que usted dijo ahorita, que el pecado reside en nosotros, pero Dios también nos dio la decisión de si aceptar o dar el paso al pecado. Que estoy de acuerdo con lo que usted dijo, pero es decisión de nosotros si aceptamos o no. Y no es tanto el que incita al pecado, eres tú si acepta y si cae en la tentación. No es que somos débiles de carne, que esto, que... Es tú que tomas la decisión si acepta el pecado o no, o si caen tentaciones. Eso es lo que quería decir, profesor. Muy bien, la Biblia dice que con cada tentación Dios da una salida. En cada tentación Dios nos da una salida. Lo que pasa es, como dice el compañero, que somos nosotros que nos metemos al pecado, nos metemos en el lodo. Y es por voluntad propia. De hecho, el que está en Cristo, el deseo de pecar, el Señor se lo ha quitado, porque eso es lo que hace la obra de Cristo, que desactiva ese deseo de tú estar pecando. Y entonces, si usted continúa pecando, es porque usted decide voluntariamente. Así como dice el autor de Hebreo, que si pecáremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y del borde de fuego que ha de devorar a los adversarios. Si usted ya siendo salvado, redimido, usted decide voluntariamente pecar, entonces se lo va a llevar el demonio, que en otras palabras la Biblia dice lo que le acabo de citar. Entonces ese es el punto. Vamos a escuchar a Juana. Puede abrirlo, Juana. Sí, gracias. Buenas tardes, profe. Ante Buenas. todo, mis disculpas por la tardanza en que pude entrar, ya que tenía compromiso en mi área de trabajo.
refiriéndose a usted, me llamó mucho la atención cuando usted decía que uno realmente pierde el tiempo, cuando uno entiende, porque cuando uno está a cierta edad, desde muy pequeño, siempre al ser humano se le instruye, sea cual sea la religión, se le instruye que hay una razón, el por qué nosotros existimos, se nos habla de Cristo, se nos habla de que Él murió en la cruz por nosotros, de que Dios ha dado su único hijo a cambio de la salvación nuestra, de nosotros liberarnos del pecado. Usted decía que si uno más bien se desvía, uno pierde el tiempo, pero yo le agregaría algo más. No es solamente el tiempo que uno pierde una gran batalla, porque desde muy temprana edad uno comienza a entender y la fe del ser humano y la creencia del ser humano se va formando y se va forjando de una manera tal. Según se va formando esa fe, ya usted lleva una batalla. Esa batalla nosotros la perdemos, o sea, perdemos un tiempo, pero también perdemos una gran batalla, porque muchas veces, yo lo voy a poner de esta forma, yo puedo cometer un error, pero yo vuelvo y me arrepiento, y digo, Dios, perdóname, Señor, en ti creo, en ti confío, o sea, yo pido en gratitud de fe, yo pido que se me perdone por un hecho cometido. Yo ya llevo una batalla de por sí, la cual el solo hecho de falsear, no perdí el tiempo, sino una batalla. Porque si me llega la hora de que llegó el momento de morir y yo no pude rehacer esa tranquilidad y esa paz y esa reconciliación con Cristo, entonces fue una batalla totalmente que perdí. Dicen por ahí que a veces uno, por un pequeño error, pierde mucho lo material, lo espiritual y por demás, por un simple error. Entonces, fuera bueno que vayamos recopilando y captando de que nosotros desde muy temprana edad, el ser humano comienza una batalla. Y es la batalla de tratar de ganar lo que es la vida eterna, que yo creo que no tenemos que profundizar mucho ahí, porque muchos tenemos conocimiento, o más bien no mucho, todos tenemos conocimiento de lo que sería eso. Sería cuanto y gracias por la oportunidad. Muy bien, Juana, excelente. Vamos a escuchar a Lorena, luego Josefina y Wesley, y terminamos con ustedes tres para darle paso a Perla. Gracias, profe. Buenas tardes. En mi opinión, no es muy extensa. Nosotros los seres humanos somos pecadores de naturaleza. Pecar es nuestra naturaleza. Muchas veces pecamos y ni cuenta nos damos. Cuando yo hablo mal del prójimo, estoy pecando. Pero el hecho de que pecar sea nuestra naturaleza no es una excusa para seguir haciéndolo. Dios perdona nuestras culpas y nuestros pecados siempre y cuando estemos arrepentidos de corazón. Dios envió a su Hijo para nosotros salvarnos. Así que vamos todos a seguir los mandamientos de Dios y buscar nuestra salvación. Gracias. Ya es mi turno para hablar porque no escucho nada. Ok, el tema de hoy es muy interesante porque podemos ver lo que es nuestra naturaleza humana y las batallas que nosotros tenemos que pelear si estamos en la vida cristiana, pero algo que me da mucho confort y que me da mucha esperanza es que Cristo venció esa batalla en la cruz. Y aunque nosotros tenemos que tomar decisiones todos los días de si vamos a servir a Dios o servir a Satanás, tenemos la fe y la seguridad de que Dios está con nosotros y de que si Él venció, nosotros también podemos vencer, no por nuestras propias fuerzas, porque nuestra naturaleza pecaminosa no nos lo permite, pero por el amor de Jesús y por fe en Jesús nosotros podemos vencer todas aquellas batallas que la vida nos presenta, y es algo que no sé si solo a mí, pero espero que también a ustedes les imparta esperanza de que aunque no podemos vencer solos, con Jesús somos más que vencedores.